Iniciamos, pueden tomar asiento, pónganse cómodos por favor y vamos a mirar cómo nos fue en esta lección número 2 que se llamó ¿cómo? El arrepentimiento. ¿Qué aprendimos del arrepentimiento? Como todo la desarrollamos, imagino, entonces tenemos el concepto muy claro de qué es esto del arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? A ver, compartamos un poquito de ideas. ¿Qué nos quedó la lección? Vamos a compartir de lo que nos quedó en la lección, para no irnos como tan en la cartilla. Miremos qué nos quedó, qué fue lo más importante, qué quedó para tu vida, para tu corazón, para la práctica, qué nos quedó para poder enseñar a otros. ¿Qué es el arrepentimiento? ¿Qué podemos decir que es arrepentimiento? Ok, número 1 es darle la espalda al pecado. ¿Qué más dijimos de arrepentimiento? Tener un cambio de actitud. Tener una nueva vida, muy bien. Una vida distinta, muy bien. ¿Qué más será? Muy bien, sentir pesar, muy bien. ¿Qué es esa palabra de pesar? ¿Qué será eso de sentir pesar? Que le pesa, que le da tristeza. Sí, que se siente uno mal porque verdad le falló a Dios, pero es eso, ¿no? O sea, un pesar de decir, Dios, tú has sido tan bueno con nosotros, nos has dado tanta oportunidad, tú Cristo pagaste un precio tan alto en la cruz, y cómo te fallo de esta manera tan miserable, por una tontería, una mentira, por una bobada. Eso es sentir ese pesar. ¿Qué más será arrepentimiento? Que el pecado, ¿qué? Muy bien, nos debe, ¿qué? Doler, ¿sí? Ese es el problema, que a veces a la gente ya no le duele el pecado, o sea, peca y como si no pasara nada, pero el pecado nos debe doler. Ojo con esa palabra, remordimiento. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre remordimiento y arrepentimiento? ¿Cuál será la diferencia entre remordimiento y arrepentimiento? ¿El arrepentimiento es remordimiento? No, ¿qué será remordimiento? Sí. Sí, como ejemplo, ¿qué? A ver, ¿como quién? A ver, que le da remordimiento porque falló, pero vuelve y apenas tiene oportunidad vuelve y cae. Una persona infiel. Tuvo otra oportunidad y otra vez. Ok, listo, muy bien. Arrepentimiento. Original de la palabra arrepentimiento es la palabra metanoia, original en el griego, la palabra metanoia. La palabra metanoia es una palabra compuesta, que meta y noia. Meta es la palabra mente y noia es cambio. En tal sentido, la palabra metanoia, que es arrepentimiento, es un cambio de mente. En otras palabras, un cambio de forma de pensar, un cambio de mentalidad. Muy bien, un cambio de mentalidad. Que teníamos este pensamiento, pensábamos así, pero ahora que conocemos a Cristo, cambiamos la mentalidad. Por ahí una gráfica en una de las preguntas, en unos números. ¿Qué nos dice esa gráfica? No. Esta gráfica que está acá. ¿Qué nos muestra la gráfica? En la pregunta número 2. La primera gráfica, ¿qué muestra? La primera gráfica, ¿qué nos muestra? ¿Qué nos grafica eso? Que le da la espalda a Dios, ¿notan? Y está derecho al pecado. Es decir, es el prototipo de la persona que no le importa las cosas de Dios, lo deja atrás y simplemente voy camino al pecado. Pero la gráfica B, ¿qué nos muestra? ¿Qué nos muestra? Es una persona que posiblemente también iba así, pero en un momento tuvo un ¿qué? Un cambio de forma de pensar, un cambio de mentalidad, y entonces dice, yo voy mal, o sea, como yo estaba caminando en mi vida, estoy mal. Y esa persona toma la decisión de darle la espalda al pecado ahora y comienza y se direcciona como originalmente fuimos creados. Nosotros fuimos creados de esa manera.
Y el pecado entonces lo que hace es alejarnos de ¿quién? De Dios. Entonces, el propósito de esta lección, cada lección tiene un propósito. Usted vio en la invitación de hoy que habla de un propósito. ¿Qué decía en ese propósito, si alguno la recuerda? ¿Qué decía el propósito? Que el arrepentimiento no es solo sentir pesar, ¿por qué? Por el pecado, sino que también nos lleva a tener una vida distinta o diferente. ¿Una qué? Muy bien. Digamos que el propósito de ser cristianos estriba en eso, en que nosotros tengamos una vida diferente. Una vida diferente. Vamos a hacer un repaso, Malucita, un repaso de lo que vimos en la primera lección y esta segunda lección. La primera pregunta es: ¿cómo se llaman los 5 primeros libros de la Biblia? La va a responder solamente el número 11. ¿Quién es 11? Dígame cómo se llaman los 5 primeros libros de la Biblia. Nicole. El objetivo de este ejercicio que hacemos acá es para que también nos exijamos un poquito. Así como si fuera en un trabajo y tuviéramos que pasar una entrevista, o si fuera en el colegio y tuviéramos que hacer un examen, nos preocupamos, nos esforzamos por salir bien. A veces las cosas de Dios como que las dejamos a un lado y esta no es importante. Yo quiero que le demos la altura y la postura al aprender las cosas de Dios, porque finalmente será lo más importante. Estas tareas son tareas muy fáciles. O sea, no estamos colocando cosas rebuscadas, no estamos diciendo apréndase de memoria todo el Génesis. No. Solamente el título del libro, ¿verdad? Entonces, para que hagamos el ejercicio, por favor. Yo sé que muchas veces nos cuesta aprender, memorizar, pero sé que nuestro cerebro tiene una capacidad impresionante de poder memorizar muchas cosas. Entonces, hagamos por favor el ejercicio. Entonces, ¿cuáles son los 5 libros de la Biblia? A ver, ¿quién ayuda? Muy bien. Que se conocen esos libros, ese paquete de libros se conoce como ¿qué? El Pentateuco. ¿Escrito por quién? Por Moisés. Ah, era otra. Bueno. Hola Marilita, bendición. Bienvenida. Llegó el 18. Acuérdate, 18. Entonces, ese paquete de libros, ¿cómo se llaman? Pentateuco. ¿Escrito por quién? Por Moisés. Que para el pueblo de Israel, esos 5 libros se llaman ¿cómo? ¿El pueblo de Israel? No, sí, es libro de la ley, pero tiene un nombre y le dan un nombre que se conoce como la Torá. Entonces, la Torá es el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, que es lo que ellos estudian, la Torá. Tienen otro libro, sí, pero el énfasis de ellos es la Torá, es decir, Pentateuco, 5 primeros libros. ¿De acuerdo? Ahí vamos. Entonces vamos tocando lecciones, porque lo que se busca es que lo que vamos aprendiendo, lo que vamos viendo, realmente lo aprendamos. O sea, olvídese que aquí no hay calificación, olvídese, no, eso es lo de menos, aquí no es calificación, pero sí quiero que por favor nos exijamos. Aquí no se trata de poner a alguien mal, hacerlo sentir mal, no. Pero lo que yo sí quiero es que aprendamos, que cuando salgamos, terminemos este discipulado, digamos, aprendimos. Ese es el objetivo central. Vamos a ir a la prueba. Bueno, sí, vamos a la prueba. Alejita, nómbranos por favor los 5 primeros libros históricos. Muy bien. Es el complemento del Pentateuco, que se conoce este paquete de libros como libros ¿qué? Históricos. Y lo vamos a repetir. Entonces, ¿cuáles son? Entonces, ¿cómo caen los 10 primeros libros? Muy bien. Voy a hacer otra aquí.
Ese que está acá. No, no, son 12 históricos en los que nos aprendimos 5 y la próxima los otros 5 días. Número 2. ¿Qué quiere decir el libro, la palabra Deuteronomio? ¿Cómo? Deuteronomio. No, pero pues, vamos a aprender algo más. Pero lo vamos a ver. Deuteronomio. Quinto libro. Después de Deuteronomio, ¿qué sigue? Josué. ¿En qué momento histórico aparece el libro de Deuteronomio? ¿En qué momento histórico? ¿Qué estaba aconteciendo? ¿Qué estaba por acontecer? Listo. Estaban próximos a entrar a la tierra prometida. Y entonces Moisés le dice eso que está ahí, en el libro de Deuteronomio. Por lo tanto, la palabra Deuteronomio es como la segunda ley, como el resumen de la ley, como decir, voy a recopilar todo lo que hemos hablado y se lo voy a resumir acá. Es como el resumen de la ley. Por eso algunos lo llaman la segunda ley. Es como que él toma eso y dice, mire, todo lo que ha pasado con nosotros, estamos ya a puertas de entrar a la tierra de la bendición. Y quiero recordarles todo lo que haya pasado. Le recuerda el Génesis, Éxodo, Levítico, Números y ahora está Deuteronomio. Entonces, para que Deuteronomio es segunda ley. ¿Sí? Eso quiere decir. Bien, vamos con la prueba. La prueba. ¿Estaba fácil o no? Entonces dice la primera pregunta: si usted como hijo de Dios se arrepiente, número 1, nos va a contestar la número 9. ¿Quién es 9? Pero es que estamos... escúcheme, si usted como hijo de Dios, se arrepiente, ¿qué sentirá por haber cometido pecado, Héctor? Pesar. Definimos lo que es pesar. Y entonces, si sintió pesar genuino, ¿cómo debe ser su vida? Distinta. ¿En qué sentido distinta? A ver, hablemos un poquitico de eso. ¿Qué será eso de la vida distinta? Bueno, pero una vida nueva, ¿qué es? Sí, todos esos son conceptos. Darle la espalda al pecado. Pero ¿cómo debe ser nuestra vida nueva? ¿Se debe reflejar la vida nueva? Muy bien. A ver, vamos a repetir todos, porque lo sabemos ya de memoria. ¿Qué dice Mateo capítulo 3, versículo 8? Pórtese de tal modo. Bueno, me gustó como dice en la que tenemos acá. No necesito lo lees ahí, por favor. Mateo capítulo 3, versículo 8. Todos trajeron su Nuevo Testamento, ¿no? Para eso lo dieron. Sí. Ese es el objetivo, ¿no? Lo rayemos, es de ustedes. Rayémoslo, marquémoslo, resaltémoslo. No que nos pongamos a jugar con él, no, pero saquémoslo. Es un libro. Es un libro. Ustedes deberían, es decir, nosotros deberíamos tomar cada libro de la Biblia. Mire, es un ejercicio que yo estoy haciendo, de tomar un libro y sacar una libretica, viendo unas libreticas que valen 2,000 pesos, que son como mini cuadernos, y lo hubiéramos a hacer también aquí en la clase, de tomar cada libro de la Biblia y comenzar a leerlo y sacar lo que les queda a ustedes de ese libro. O sea, tomamos Mateo y vamos a sacar ahí, comienzo a estudiar Mateo.
Lo comienzo a leer, uy, esta palabra me gustó, esto habló para mi vida. Si hay una palabra que no entiendo, entonces la coloco en palabras que no entiendo, busco la traducción, busco la definición y voy aprendiendo, voy aprendiendo. ¿Qué dice Mateo 3:8 en esta versión? Demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. Dad frutos dignos de arrepentimiento. Muy bien. Claro, eso, y gracias por el punto. Nosotros cuando estudiamos la Biblia debiésemos tener unas 3, 4 versiones, debiésemos tener un diccionario bíblico para poder mirar, y tuviéramos tener un diccionario donde estén las palabras en el original, en el hebreo y lo demás, para poder sacarle mayor jugo y para poder entender mucho más. Porque ¿qué es eso de dar frutos? Pues vamos a mirarlo. ¿Qué es dar frutos? ¿Qué es dar frutos? ¿Qué es dar frutos? Dignos de arrepentimiento. Entonces, en Dios habla hoy, dice, pórtense de tal modo que la gente vea, que ustedes vean claramente que ustedes se han vuelto al Señor. O sea, son diferentes traducciones, pero el sentido es el mismo, porque son lenguajes diferentes, pero sin perder el original, para que no se distorsione. ¿Listo? Entonces, ¿qué dice Mateo 3:8? Pórtense de tal modo que la gente vea que ¿qué? Que se han vuelto al Señor. O sea, nuestra meta es eso, portarnos cuando la gente nos vea, diga, wow, esta persona se ha vuelto al Señor, se ha convertido al Señor, ha tenido un cambio, es un fruto digno de arrepentimiento, se dio cuenta, se nota que esa persona verdaderamente se arrepintió, cambió su forma de pensar. Muy bien, vamos con la pregunta número 2, y esta nos va a colaborar para esta pregunta número 15. ¿Quién es el número 15 por acá? El mismo. ¿Cuál de las siguientes personas está arrepentida? A, la que dice, aunque siento mucho haber engañado a don Lucho, me es necesario seguir con el engaño. B, la que dice, don Lucho, lamento haberlo engañado, perdóneme, con la ayuda de Dios no lo haré más. C, la que dice, voy a seguir engañando a ese tonto de don Lucho. La pregunta es, ¿cuál de las siguientes personas está arrepentida? La B, la que dice, don Lucho, lamento haberlo engañado, perdóneme, con la ayuda de Dios no lo haré más. ¿Por qué decimos, por qué aseguramos que la 2 está demostrando un genuino arrepentimiento? Porque cumple las dos cosas. ¿Cuáles son las dos cosas? Primero, siente pesar, o sea, que falla con don Lucho. Sí, que falla con él, discúlpeme, don Lucho. Por un lado, pero por otro lado, ¿qué dice? Tiene la intención de girar, no lo vuelvo a hacer, con la ayuda de Dios no lo vuelvo a hacer. Pero el primero que dice, aunque yo sentí, el primero que sintió, a ver, miremoslo, aunque siento mucho haber engañado a don Lucho, me es necesario seguir engañando. ¿Qué sintió él en ese momento? Cuando engañó a don Lucho, ¿qué sintió? Ahí está el ejemplo de una persona que sintió ¿qué? Remordimiento. ¿Notan? Sintió remordimiento por haberle fallado a él, pero ¿qué está diciendo? Cuando tengo oportunidad lo sigo engañando. Es una persona, es el borracho, uy no, ¿qué falla? Sí, me emborraché, me gasté la plata, sí, pero apenas el amigo lo invita el viernes otra vez, vuelve y cae. ¿Eso es un qué? ¿Arrepentimiento? No, es un qué? Remordimiento. Y la tercera dice, voy a seguir engañando a ese tonto de don Lucho. ¿Qué actitud tiene esa persona? Es una persona, de la gráfica que vimos al principio, es una persona que ¿qué? Que le da la vuelta a Dios, la espalda a Dios y sigue mirando el pecado, o sea, no me importa. La pregunta es, ¿cómo estamos actuando nosotros? ¿Cuál ha sido nuestra actitud frente a eso? ¿Realmente nosotros estamos en la postura de este B? Perdóneme, discúlpeme, esposa, hijo, en el jefe o quien sea, discúlpeme, fallé, pero no voy a hacerlo más.
Estamos en esa posición de decir, sí, yo sé que estoy haciendo eso mal con mis papás, pero no lo quiero volver a hacer. Y que ellos estén viendo que no solamente, escuchen hijos, que no solamente tú dices, mamá, sí que falla, me equivoqué, pero que hay un cambio y que ya la hija, ya el hijo está haciendo un cambio. Y no simplemente decir, sí, mamá, discúlpenme, perdone, pero seguimos en lo mismo. Entonces, aquí el objetivo de lo que estamos hablando hoy de la lección, que es lo central, es que no solamente se quede en qué, en palabras, en buenas intenciones, sino que nosotros verdaderamente tengamos un cambio de vida. Muchachos, ese es el objetivo del discipulado. Por eso ustedes vienen y sacamos nuestro tiempo también como el de ustedes, pero no es simplemente para cumplir un requisito. Nadie nos van a pedir cuentas de esto, no. Es que nosotros podamos tomar estas lecciones y que desde ahora se noten cambios, que los chicos que están, sus papás en la casa, cuando lleguen vean que hubo un cambio, mi hija está recibiendo una palabra y está teniendo un cambio. Que los esposos o las esposas realmente demos los pasos que tenemos que dar, porque de lo contrario nos quedamos en la mitad de una moneda de dos caras. Una cara es sentir pesar y ahí nos quedamos, ay sí, que falla, sí, otra vez la embarré, ay sí, pero la otra cara de la moneda es que no solamente siento pesar, sino que voy a cambiar mi vida, con la ayuda de Dios no volveré a caer en eso, ¿sí? Vamos con la pregunta número 3. Y esa pregunta nos la va a ayudar a responder. Número 14. ¿Qué mira en el techo? Dice la pregunta. A continuación, hay dos ideas falsas sobre el arrepentimiento. Le falta algunas palabras que usted debe completar. Primera, hacer. ¿Qué es? Hacer, que son ideas falsas de lo que es arrepentimiento. Una persona que dice, voy a hacer. ¿Qué es eso de hacer penitencia? Sí. No, es correcto. Y eso es lo que hace la gente tradicional. No los estamos criticando. La Biblia dice que mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. Ellos creían, y nosotros muchos creíamos que eso era lo correcto. ¿Ir a dónde? A procesiones, ir a misa, confesarse. ¿Qué más hacíamos en la tradición? No lo estamos criticando, escuchen, no. Rezar. Los que íbamos en Bogotá irnos para Monserrate, algunos descalzos, otros con frijoles en los zapatos, otros de rodillas, sí, literal. Latigarse, sí. Esos son penitencias. Y nos gustaba ir a la misa, a donde el sacerdote, a confesar nuestros pecados y que nos pusiera una ¿qué? Penitencia. Y entonces nosotros creíamos que por hacer ese tipo de rituales, ese tipo de ceremoniales, estábamos bien con Dios. Que por ir el domingo estábamos bien, que ir donde una imagen y prenderle unas veladoras y cosas como esas está bien. Entonces, creíamos que eso pues nos hacía mucho más espirituales y mucho más santos. Entonces, esa es una de las ideas falsas sobre el arrepentimiento, hacer penitencia cada domingo. Y ojo, porque somos muy ligeros a criticar, a señalar, pero podría ser que nosotros estamos en las mismas. ¿Sí? Nos portamos mal durante toda la semana y creemos que porque venimos el domingo a escuchar una reunión, fui a la iglesia, entonces ya estoy bien con Dios. Y no nos damos cuenta que el hilo es tan delgado y que nosotros podemos estar señalando a los demás donde también estamos incurriendo en eso. ¿Por qué? Porque podemos venir un domingo y escuchamos la reunión y lo demás, pero nuestra vida sigue siendo la misma. No estamos haciendo los cambios pertinentes en nuestra vida. Seguimos siendo los mismos. Y ha pasado 1 año, 2 años, 5 años, 10 años y seguimos viniendo aquí a hacer penitencia. Pero fui el domingo a la iglesia, sí, pero su vida sigue siendo la misma. También nosotros podríamos caer en el error de la idolatría. Nosotros no tenemos imágenes. Pero ojo, porque podíamos idolatrar a una persona, idolatrar a una iglesia, una denominación, ¿verdad? Un cantante, muy bien, ¿verdad? Podríamos caer en eso. Entonces tengamos mucho cuidado. Y sin contar otras cosas que también podría ser idolatría, ¿como qué? Como el dinero,
Como que el trabajo, el negocio, ¿qué más? El deporte, claro, el deporte es muy fácil que se caiga en la idolatría del deporte. Uf, muy fácil. ¿Cómo se podría caer en la idolatría del deporte? Porque el deporte se convierte en su ídolo. ¿Cómo poder saber que eso que puede estar legalmente, no estamos hablando de que sea algo que es legal, cómo podríamos saber que podemos estar cayendo en la idolatría por lo que Giovanni dice, por ejemplo, el deporte? ¿En qué sentido? A ver. Ok, muy bien. Yo creo que ahí el tema de idolatría, ya, para poderlo resumir, idolatría, ¿qué podríamos decir? ¿Qué es idolatría? Es todo aquello o todo aquel o toda cosa, persona, cualquier cosa que le quite ¿qué? El primer lugar a Dios. Y la Biblia dice que Dios no comparte su gloria con nadie ni con nada. Que Él debe ser el primer lugar. Por eso ahí que tenemos que tener mucho cuidado. Porque terminamos sin querer siendo ídolas. Vamos a mirar ahorita algunos ejemplos interesantes en este punto. Bien, lo segundo que dice de las dos ideas falsas, el número 2 para mi hermana Paulina, sentir solamente ¿qué? Pesar. ¿Por qué? ¿Pesar por qué? ¿Cómo así sentir solamente pesar por el pecado? Que ya lo tocamos. ¿Qué es eso, hermana Paulina? ¿Qué será eso de sentir pesar por el pecado? Que puede ser una falsa idea del arrepentimiento. O sea, esa palabra pesar también la podríamos sustituir por ¿qué otra? ¿Qué sinónimo sería de pesar? Tristeza, dolor, ¿qué más? Sentirnos mal por haber pecado. Y ahí hay un punto interesante. ¿Cuál sería la diferencia de una persona que se ha convertido cuando peca con una persona que cree que se ha convertido pero no se ha convertido y peca? ¿En dónde nos podríamos dar cuenta si es simplemente pesar o es un verdadero arrepentimiento? ¿Cómo podríamos darnos cuenta? O sea, una persona pecó y esa persona que pecó, ¿cómo saber si ha nacido de nuevo o no ha nacido de nuevo? ¿Cuál debería ser la actitud de esa persona? Cuando uno peca, cuando el cristiano peca, hablamos del cristiano, el que es un hijo de Dios, el que se ha convertido al Señor. Cuando el cristiano peca, el Espíritu Santo no lo deja tranquilo. Lo incomoda, lo inquieta. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde lo lleva el Espíritu Santo? Como que lo arrincona hasta que la persona ¿qué? Doble su rodilla, se arrepienta delante de Dios y entonces ahí ya siente tranquilidad. Eso lo siente el que ha nacido de nuevo, porque tiene el Espíritu Santo de Dios ahí como martillándole, como acosándole. ¿Qué pasó? ¿Por qué está así? ¿Por qué dijo esa mentira? Entonces, hasta que no va y se arrepiente, no tiene tranquilidad. Pero el que no ha nacido de nuevo, ¿qué pasa? No siente nada, no siente pesar. Todo el mundo lo hace. Eso que... Sí, correcto. Ese es un muy buen ejemplo, claro. Dice, uy, me gané aquí 50 pesos y no se dio cuenta, yo soy vivo en los negocios. Qué bendición, Dios. No, Dios me bendijo. No. Es que, qué bendición. Sí, muy bien. Claro. Uno tiende a justificar el pecado y siempre quiere darle otro nombre al pecado. Bueno, frente a esta pregunta entonces, para ir terminando esta parte, sentir solamente ¿qué? Pesar por el pecado es un falso arrepentimiento. ¿Por qué sentir solamente pesar por el pecado es un falso arrepentimiento? ¿Por qué razón? Listo. Porque a eso hay que añadirle ¿qué? Para el ejemplo de mi hermana Paulina es, que falla, le di malas vueltas al vecino, pero me quedé ahí, sentí pesar por eso. Pero lo correcto, además de eso, ¿qué debe ser? Devolverle, sustituirle. Si es el vecino, enseguida irle a golpear. Oiga, vecino, es que le di malas vueltas, mire, faltó esto. O sea, siento pesar, pero cambia la actitud. ¿Qué va a pensar ese vecino? Dice, no. ¿Le va a volver a comprar? ¿Qué creen ustedes? ¿Aumentan las ventas? ¿Sale el negocio adelante? Claro, con la bendición de Dios. ¿Sí? Pero si no, el vecino se acordó y dice, oiga, esta vecina me dio las vueltas mal. Y no me dijo nada. Y el domingo, que Dios le bendiga, vecino, voy para la iglesia. ¿Qué piensa ese vecino? ¿Qué piensa el vecino? Es un hipócrita.
Vecino, lo invito a la iglesia el domingo. No, gracias. Si así son los cristianos, a mí no me interesa ser cristiano. ¿Es así o no? Nuestro testimonio. O sea, es sentir pesar, pero tiene que ir acompañado con un cambio de actitud, de vida. Una vida diferente. Eso es lo que marca la diferencia. Porque por eso sería una falsa. Y ahí, ojo, porque ahí podemos estar muchos. De eso se trata este discipulado. Que corrijamos esas cosas. Mamá, sí, qué pena, le contesté mal. Ay, no, pero le sigo contestando mal. No, hijos. Con la esposa, con el esposo. O sea, sí, sentimos pesar. Llegamos hasta ese, siento pesar, sí, que falla. Pero no hay cambios en nuestra vida. Vamos con la pregunta, bueno, ya la cuarta, pero eso ya está muy fácil. Y esa nos lo va a contestar. Eso. Número 4. Muy bien. La número 4, la 4, sí. Versículo aprendido de memoria de esta lección. Ajá. Muy bien. ¿Mateo qué? Mateo capítulo 3, versículo 8. Ya hay dos versículos que son parte de nuestra vida. Juan 1:12, que dice que, Dorisita, ¿dónde está? Ese es el punto. Es que la lección, que los versículos ya son nuestros, ya nadie los va a quitar. O sea, eso ya se impregna en nuestra vida, nadie nos va a borrar esos versículos. De eso se trata. Ya tenemos Juan 1:12, ahora tenemos Mateo 3:8. Y esto va a ser para toda la vida, porque son versículos súper, súper claves. Entonces, cuando vamos a pecar, ¡puf!, el Espíritu Santo trae a la mente Mateo 3:8. No, tengo que portarme de tal manera que la gente vea que me he vuelto Señor. Tengo que dar frutos dignos de arrepentimiento. Tengo que ser diferente. Ya está, ya el Espíritu Santo comienza a recordarnos. ¿Listo? Entonces, queda nuestra prueba. Bien, entonces vamos a hacer algunos ejercicios para complementar esto. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Romanos para complementar. Romanos capítulo 12. Romanos escritos por ¿quién? ¿Quién escribió el libro de Romanos? El apóstol Pablo. Capítulo 12. Si tenemos diferentes versiones, nos vamos a completar. Versículos 1 y versículo 2. Marilita, si me ayudas con él, por favor. Mateo capítulo 12, versículos 1 y 2. Romanos, discúlpame. Romanos 12, versos 1 y 2. Muy bien. ¿Qué nos dice Pablo en este versículo, que es uno de los versículos súper claves en la vida cristiana? Ahí podemos sacar muchísimas cosas. Una de ellas, muy bien, Margarita, que no imitamos la manera de vivir de ¿quiénes? De las personas del mundo. O sea, escuchen esto que es importante. No podemos vivir nosotros como vive la gente del mundo. ¿Qué es eso de vivir? ¿Qué es eso de vivir? Portarse. Este es un complemento a Mateo capítulo 3, versículo 8. No podemos hablar como ellos hablan. Oh, jovencitos, jovencitas, ustedes no pueden adoptar el mismo lenguaje que tienen sus compañeros que no conocen de Dios. No pueden tener el mismo lenguaje. No, es que todos dicen eso. Ustedes son diferentes. Entendamos que somos diferentes, que Dios está haciendo un proceso y que todo lo que nosotros hacemos en obediencia a Dios, Dios nos lo va a recompensar. Poníamos el ejemplo del negocio. ¿Usted cree que Dios no se deleita con la actitud de una persona que ve la honestidad en esa persona? ¿Será que Dios no le manda más clientes? ¿Será que Dios no bendice a esa persona? ¿Será que vale la pena obedecer a Dios? ¿Vale la pena servir a Dios? ¿Ustedes qué creen? Sí, indudablemente sí. Pueda que para los demás nos veamos, ay, pero tan tonto, tan tonta, ¿cómo le devolvió ya la plata suya ya? Si usted se ganó eso. No, para los demás aparentemente se ve como si fuéramos tontos, pero lo que no sabemos es las grandes bendiciones que vienen de ahí en adelante. Y aquí cuando Pablo está diciendo aquí en Romanos, permítame, yo lo leo, que tiene otra versión por aquí, yo lo voy a leer en Dios habla hoy.
Dice, por tanto, hermanos míos, les ruego por las misericordias de Dios que se presenten ustedes mismos como ofrenda viva. Vamos a hablar ahí. ¿Qué será eso? Que se presenten ustedes mismos como ofrenda viva. Que nosotros somos la mejor ofrenda para Dios. Ofrenda viva. O sea, hay un versículo en la Biblia que dice que más que sus holocaustos, a Dios lo que le interesa es ¿qué? La obediencia. O sea, a mí no me vengan a pantallar con sus holocaustos. Yo lo que quiero es que usted se cambie, que usted me obedezca. Eso es lo más importante para Dios. Esa es la ofrenda viva. O sea, vida, volvemos a lo mismo, estamos en el mismo tema. Vidas cambiadas, vidas diferentes. A mí no me venga a decir, no, es que yo voy a todas las reuniones. Sí, excelente. Pero a mí lo que me interesa es que usted sea una persona diferente, para bien, ¿no? Para bien. Sí. O sea, a mí no, sí, no venga, no, y le traigo, mire este becerro gordo que le traigo. A mí no me interesan sus becerros gordos. Me interesa una vida cambiada, me interesa la obediencia, más que sacrificios. Sigamos, aquí en esta versión dice, una ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Santa. Ya lo miramos acá. ¿Qué es esa palabra santa? Oh, muy bien. ¿Qué es la palabra santa? ¿Qué dijeron por acá? La palabra santa no es que no tiene ningún defecto, no, santo es separado para el uso exclusivo de Dios. Y eso somos nosotros. Nosotros fuimos separados para el uso de Dios. ¿Entienden eso? Como yo estoy para el uso de Dios, no voy a permitir que nada ni nadie me manche, me contamine. Muchachos, jovencitos, ustedes han sido separados para el uso de Dios. Ustedes son, y todos somos diferentes a los demás. Eso es lo que Pablo está diciendo. Presentemos delante de él una ofrenda santa. Señor, yo he sido apartado para ti, para el uso exclusivo tuyo. Dice, este es el verdadero culto que deben ofrecer. Wow. Y dice en el verso 2, no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambien su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, que es como buena, agradable y perfecta. O sea, van a ver la mano de Dios obrando a su favor. Porque Dios siempre quiere para ustedes y para mí, quiere siempre lo que, lo bueno, lo agradable y ¿qué más? Y lo perfecto. Ese es el plan que Dios tiene como Padre. Pero necesitamos hacer una ofrenda viva. Entonces salimos de la religiosidad y entramos a tener una vida completamente cambiada y diferente. Que el propósito de esta lección, de este discipulado, sea en que nosotros verdaderamente tengamos cambios. Cada quien sabrá en qué áreas tiene que cambiar. Les voy a poner dos ejemplos, se los voy a leer acá y todos vamos a tratar de sacar una conclusión. Dos personajes, uno llamado Alberto, y dice, Alberto tiene un pequeño negocio. Para aumentar sus ganancias, él evita pagar algunos impuestos. Por este motivo, cuando vende algo por valor de 1,000 pesos, solo figuran en sus libros 700 pesos. Los domingos no abre su negocio porque asiste a la iglesia, donde afirma que es un hombre arrepentido y que por la misericordia de Dios está prosperando. ¿Eh? ¿Entendieron? ¿Qué hace? Bien. Otro hombre que se llama Jorge hizo compras un día, pero como había tanta gente, el cajero le dio vueltas de más. Al darse cuenta, Jorge volvió para devolver la suma de excedente. El cajero se sorprendió por la actitud de Jorge y como no podía soportar su curiosidad, le preguntó, ¿por qué haces esto? Con una sonrisa, Jorge le contestó,
Hace unos días me arrepentí y empecé a seguir a Cristo. Pregunta, que me la va a responder el número. No ha llegado. En cambio, el número 7 sí está por acá. Pregunta, ¿quién es el 7? Ah, muy bien. Dijo un amigo, el mismo. La pregunta es, Manolito, ¿cuál de estas dos personas muestra su arrepentimiento? ¿Quién le explica en breves palabras? ¿Qué pasó con Alberto? ¿Qué hacía Alberto? Vendía un producto de 1000 y lo registraba con 700. Y los domingos, pero los domingos no puedo faltar a la iglesia. Yo soy una persona arrepentida, tengo que estar los domingos, no puedo faltar un domingo a la iglesia. No puedo faltar a la iglesia. El otro, ¿qué pasó con el otro? Con Jorge. ¿Con Jorge qué pasó con Jorge? Le dieron vueltas de más, sí, ¿y qué pasó? O sea, el cajero estaba muy embolatado, pero él no dijo, ay, qué bendición. No. Se volvió y le dijo, mira, qué pena, es que me dio vueltas de más. El cajero, ¿qué hace? Se sorprende, lo voltea a mirar y dice, oiga, vecino, ¿usted por qué hizo eso? ¿Cuál fue la respuesta de este hombre, Jorge? Hace unos días me arrepentí y estoy siguiendo a Jesús. La pregunta una vez más es, ¿cuál de las dos personas muestra un genuino arrepentimiento? ¿Por qué, Jorge? Bueno, ahora, ¿se nota? O sea, ¿fue solamente palabras? No, yo voy a la iglesia, mira hermano, Dios le bendiga. No, un momentico. O sea, se nota. Y si este señor, Jorge, va donde el cajero y le dice, amigo, quiero invitarlo el domingo a la iglesia, ¿usted cree que ese cajero podría ir? ¿Qué creen ustedes? ¿Habría alguna posibilidad de ir? Claro. Posiblemente, claro. O sea, usted es una persona impecable, excelente. Entonces podríamos estar diciendo que nuestra falta de cambio de vida, de actitud, podría estar frenando la conversión de muchas personas. Y lo contrario, podríamos decir que una actitud diferente, una actitud adecuada, ideal, congruente con lo que estamos aprendiendo, podría hacer que muchas personas se convirtieran al Señor. ¿Sí? Fruto del testimonio, porque estamos dando frutos dignos de arrepentimiento, porque nos estamos portando de tal modo que la gente ve que verdaderamente nosotros, ¿qué? Nos hemos vuelto al Señor. Absolutamente en todo, porque es que se vuelve parte de la vida. Que el sí es sí, que el no es no. Llego a las 10 estoy. Yo lo voy a pagar, mire, me prestó esa plata, está el día, allá se la pago. Punto. O sea, es en todo, muy bien, porque eso comienza a permear toda nuestra vida y nos termina haciendo personas completamente, ¿qué? Diferentes. Pregunta, ¿qué actitud tuvo Jorge cuando demostró su cambio de vida? ¿Qué fue lo que él hizo? ¿En qué momento se vio el cambio de vida de Jorge? ¿En qué momento? Muy bien, ¿cuándo? Cuando devolvió eso. O sea, no es que con la intención, ay, voy a devolverle eso, de pronto un día esto voy a volverse. No, me sentí mal, ay, me dio de más. No, cuando realmente se cristalizó, cuando se hizo evidente el cambio, cuando dice, mire, cuando actuó, el actuar, más que palabras, el actuar. Lección, vamos al número 21, por ahí hay una pregunta en el número 21, acompáñenme ahí por favor. Estamos en la lección del arrepentimiento, numeral 21. Hay unas gráficas por ahí, ¿sí las notan? Pregunta número 21. En los siguientes dibujos, una de las personas demuestra sincero arrepentimiento. ¿Cuál es? Márquela. ¿Sí? ¿Ya lo vieron? Estos matachitos, ¿ya? No sé. No tengo aquí número. Bueno, ¿qué dice numeral A? Nicole, ¿qué dice?
Muy bien. Me entristece, uy, me siento tan mal decirle mentiras a mi esposa, pero es que no soy capaz de decir la verdad hecha. B, ¿qué dice el B? Tatiana. Hola, Tatis. ¿Cómo? ¿Cómo lamento haber mentido? En adelante no lo haré más. La C. ¿Quién quiere leer la C? Qué mal hace una mentira. Todo el mundo miente. Total, el domingo voy a ir a la iglesia y ya. La pregunta es, ¿cuál de esas personas demuestra un sincero arrepentimiento? ¿Cuál? La B. ¿Por qué? ¿Por qué? Por un lado, ¿qué hizo? Lamentó haber mentido. Pero por otro lado, ¿qué hace? La intención es no más. No. ¿Por qué el A y el C no? ¿Por qué el A no? Y no quiere cambiar. O sea, yo sé que estoy mal. Es el obstinado, ¿verdad? El testarudo, que sabe que está mal, pero no quiere cambiar. Ojo, porque muchos podemos estar ahí. Sabemos que algo estamos haciendo mal, pero a pesar de que sabemos que eso que estamos haciendo mal, nos empecinamos en quedarnos ahí. ¿Sí? ¿Puede pasar o no? ¿Aún nosotros que venimos a la iglesia? Claro. Yo sé que eso está mal, yo sé que está mal, pero no voy a cambiar. Aquí es un ejemplo, pero puede ser en cualquier otra área, puede ser en cualquier otra cosa. Hay algo en nuestra vida que no está correcta y Dios nos lo ha mostrado. Dios muchas veces nos ha indicado qué cosas estamos haciendo mal. Sin embargo, a pesar que sabemos que estamos mal, seguimos igual. También por el otro lado puede suceder, la C. ¿Por qué la C no? Muy bien. Sí, eso no es más. Yo, para lo que yo era, no, estoy bien. Sí, exacto. Esa es la filosofía correcta de la religión tradicional. Pecamos si pagamos una misa, pagamos alguna cosa, ayudamos, damos un mercado y ya estoy divinamente con Dios. ¿Será que os agrada ante los ojos de Dios? Delante de Dios, ¿cómo nos ve Dios? ¿Como unos qué? Hipócritas. Como todos traen su Biblia, vamos a leer Hechos de los Apóstoles, para ver un ejemplo y con eso nos vamos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, y vamos a leer del 1 al 18, cada uno vamos leyendo un versículo, por favor. Hechos capítulo 9, a partir del verso 1 en adelante. Vale la pena, una cuñita aquí, vale la pena que volvamos a cargar nuestra Biblia, como lo hacíamos al principio. Yo sé que la electrónica es buena, yo no discuto, yo también la tengo, pero es que para ese tipo de cursos es bueno tener nuestra física, poderla rayar, poder marcar, ¿no? Eso vale la pena. Hechos capítulo 9, versículo 1 en adelante, vamos a escuchar el testimonio de un arrepentimiento. Comience, Giovanito, por favor. ¿Qué mala acción cometió Saulo? Era un perseguidor del pueblo de Dios. La pregunta es, ¿se arrepintió? ¿En qué momento se arrepintió? ¿Cuándo se arrepintió? ¿Qué pasó? ¿Qué vemos en esa escena que hemos leído? ¿Qué sucedió ahí? Fíjate que hay cosas importantes ahí, ¿no? Por un lado el Señor estaba trabajando con Saulo de Tarso y por otro lado estaba trabajando con Ananías. Y Ananías coloca las manos sobre Saulo de Tarso y recobra la vista. ¿Ananías tenía el poder? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Un instrumento. Realmente es Dios el que le recobra la vista. Y ahí Dios utilizó esa escena para que Saulo se convirtiera. Entonces ahí vemos un Saulo que hasta ahí
hasta ahí estaba siendo tocado por el Señor. Pero vamos a leer el versículo 19 en adelante. Volvamos en la ronda. Del 19 vamos a ir hasta el 22. Giovanito. Muy bien, escúcheme en esto. Se da la conversión de Saulo de Tarso. ¿Qué es conversión? ¿Qué es conversión? ¿Recuerdan la gráfica inicial que vimos? ¿A dónde estaba mirando Saulo de Tarso? Al pecado. Pero cuando viene el toque de Dios, cuando este hombre, Dios utiliza a Ananías para tocarle su vida, ¿qué hace Saulo de Tarso? ¿Sigue empecinado en su pecado? Le da la espalda al pecado. Ahí en ese dar la espalda es lo que conocemos como una ¿qué? Conversión. ¿Qué es conversión? Que me giro mi vida. Ahí viene la conversión. En la conversión genuina de Saulo de Tarso, ¿qué es lo primero que pasa con una persona que se convierte? Para trabajar con la pregunta de Noé. ¿Qué es lo que sucede cuando una persona se convierte? ¿Cuál es la primera experiencia que una persona recibe, vive cuando se convierte de verdad? Cuando hay el arrepentimiento. ¿Sí? ¿Qué pasa en la vida de esa persona? ¿Quién viene a esa persona? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros ¿quién? El Espíritu Santo. Y una evidencia del poder del Espíritu Santo en la vida de una persona es que esa persona ¿qué hace? ¿Qué dice la Biblia? Y me seréis ¿qué? Testigos. O sea, es una persona que refleja a Cristo y no se calla, sino que comienza a hablar de Cristo. Una señal, y aquí en Pablo estamos viendo eso, una señal de una genuina conversión es que hay un cambio de vida porque el Espíritu Santo nos toca, el Espíritu Santo entra en nuestra vida y ahí entonces nosotros comenzamos a hablar de Cristo y nuestra vida es diferente y la gente comenzó a quedar asombrada. ¿Ya fue convertido Saulo de Tarso? Después de que se convierte Saulo de Tarso, Noé toca un punto importante. Viene el bautismo de Saulo de Tarso. ¿Cuándo viene el bautismo de Saulo de Tarso? ¿Después de qué? ¿Después de su qué? De su nuevo nacimiento, de su arrepentimiento. Después de que ha nacido de nuevo, viene el bautismo. ¿Qué es lo que está pasando con la iglesia ahora, no? Que es los temas que estamos tocando en bautismos. El bautismo no es yo me bautizo para nacer de nuevo. No, yo me bautizo porque ¿qué? Porque ya nací de nuevo. Ya nací de nuevo. O sea, el bautismo no es para salvación. El bautismo es una evidencia y Saulo de Tarso después se bautiza como una evidencia de que él nació de nuevo. Entonces, vamos concluyendo. Concluyamos. ¿Qué hizo Saulo para demostrar su sincero arrepentimiento? O sea, ¿la gente lo notó? ¿Hubo un cambio en la vida de Saulo de Tarso? O sea, ¿siguió viviendo como estaba viviendo? No. Están las dos cosas, escúcheme, dos cosas que tienen que estar en nosotros para cerrar hoy. Dos cosas que tienen que estar en nosotros. Número uno, sentir pesar, y eso es lo que nos vamos a llevar esta noche, que cada uno de manera personal, individual, pueda llegar a su casa estos días, esta noche, y que pueda revisar su vida y evaluar si verdaderamente tú sientes pesar por el pecado que estás cometiendo. Sientes pesar. Evalúa en qué cosas, en qué áreas de tu vida tú sabes que le estás fallando a Dios. Primera de Juan 1:8 dice, o léanlo por favor, Primera de Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, ¿qué dice por ahí? Ok. Necesitamos comenzar a tener un cambio de vida, amado iglesia. Necesitamos comenzar a ser una iglesia diferente. Una iglesia de vidas cambiadas y transformadas. Necesitamos impactar esta ciudad, pero no vamos a impactar con lugares, no vamos a impactar repartiendo volantes y lo demás, ni emisoras de radio, ni cosas como, no, o sea, todo eso puede ayudar. Pero el verdadero impacto que nosotros podemos ocasionar en esta ciudad es con cada uno de nosotros que somos como unos tizones, vidas cambiadas. Mañana salimos a nuestras actividades y cada uno desde sus lugares en lo que desarrollen, ahí vamos a comenzar a vivir esta palabra. Vivir la palabra es la clave.
vidas cambiadas. Pero para eso necesitamos primero sentir pesar y reconocer que estamos mal delante de Dios. Aunque llevamos no sé cuánto tiempo en la vida cristiana, pero que estamos mal delante de Dios. Pero que no queremos seguir iguales. Necesitamos hacer un cambio en nuestra vida. Chicos, en sus casas tienen que verlos diferentes. Aquí no vienen ustedes para ser distraídos ni para que, ay, mejor me voy para la iglesia, con eso no me toca lavar la loza en la casa. No, no, no. Aquí venimos a aprender, venimos a que nuestra vida sea cambiada y transformada. Que allá cuando lleguemos a nuestras casas, diga, wow, algo está pasando. Saulo de Tarso es un buen ejemplo. El tipo era malo, perverso, pero fue tocado. Dios tiene que tumbarlo de ese caballo y este hombre tiene que quedar ciego 3 días, pero no se queda ahí porque Dios le da una oportunidad. Quizá nosotros también estamos ciegos en nuestra vida cristiana hasta ahora, pero Dios a través de este mensaje nos habla para decir, abran los ojos, pero no podemos seguir iguales, tenemos que ser cambiados y la manera es que la gente va a ver que somos diferentes. Y 2, vamos a hablar de Cristo. Cuando la gente vea, cuando a Saulo lo veían cambiado y transformado, él aprovechaba a decir, es que Cristo me cambió, es que conocí a Cristo, es que Cristo cambia y transforma. Jesús tiene el poder de cambiarnos y transformarnos, ¿o no? Y vamos a salir a impactar. De eso se trata. Por eso ustedes invierten su tiempo y yo invierto mi tiempo, porque queremos ser una iglesia diferente, una iglesia que transforme, una iglesia que nuestros familiares queden impactados con los cambios que estamos teniendo. Esa es la lección de hoy, el arrepentimiento. Pero no es llenar solamente una cartilla, que es interesante, que es un ejercicio bonito que hacemos. Es que vivamos esta palabra que estamos nosotros hoy aprendiendo. ¿De acuerdo? Preguntas, por favor. No se trata de que nosotros a partir de ahora no volvamos a cometer ningún error. No, vamos a seguir fallando. Pero ¿qué pasa si fallamos? Tenemos que ir a buscar a Dios, pedirle perdón al Señor y seguir adelante. Si nos caemos, ¿qué hacemos? Nos volvemos a levantar, nos volvemos a levantar. Eso es una carrera más. O sea, no vas a sentir mal si tú dices, sí, yo quiero cambiar, pero no puedo. Hagamos la labor. Saltemos esa barda. Creo que hay por ahí una pregunta donde tiene que saltar y tal vez tumbemos al principio la valla, pero sigamos adelante y vamos superando eso. La semana entrante vamos a tocar un tema que es espectacular, que es la fe y el perdón. La fe y el perdón. Como ustedes tienen sus cartillas, entonces por favor van a trabajar esta semana en sus casas y la van a desarrollar, y la semana entrante, con el favor de Dios, vamos a tener nuestro tercer encuentro acá para disertar. Vamos a orar al Señor, vamos a pedirle a nuestro amado Dios que nos ayude, que nos siga asistiendo. Y quiero orar por aquellas personas en particular que tienen luchas, por los jovencitos, las jovencitas, hombres y mujeres, creo que sin excepción todos tenemos luchas. Y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude, que tú le puedas decir, Señor, tú sabes cuál es el área, cuál es el tema, Señor, que no he podido solucionar todavía, pero quiero vivir esta palabra, Señor. Estas lecciones que estoy aprendiendo acá, las quiero vivir, Señor. Quiero que la gente conozca que verdaderamente me he arrepentido, que estoy caminando contigo, Señor, que mi vida está siendo diferente. Quiero sentir de corazón pesar por fallarte, pero no me quiero quedar solamente en ese nivel de sentir pesar. Señor, yo quiero tener un cambio de actitud. Que este discipulado, que esta lección en particular de hoy, sea mi punto de partida para comenzar a tener una vida diferente, Señor. Sé que con tu ayuda lo lograremos, Dios. Y yo oro especialmente en esta noche para que tú nos comiences a constituir como una iglesia diferente, Señor. Que seamos conocidos como un grupo de personas que nos congregamos, que nos reunimos en este lugar y que estamos cambiando en nuestras vidas. Que nuestra vida, Señor, pueda influenciar a otros, que pueda trascender en otros, Dios, que podamos ser un canal de bendición para otras personas, que podamos ser un punto de inspiración para otros, como le sucedió a la postre
con el apóstol Pablo, de ser un perseguidor, una persona pecadora, a convertirse en un punto de inspiración para mucha gente que hasta el día de hoy seguimos hablando de él, Dios. Queremos trascender, no queremos pasar en esta tierra sin pena ni gloria. Queremos tener vidas diferentes y cambiadas para la gloria tuya, Señor, en Cristo Jesús. Gracias por mis hermanos, Señor, gracias por la fidelidad de ellos, gracias por su respeto, Señor, por su dedicación. Y yo te ruego, Dios, que tú les recompenses y les multipliques grandemente. Te damos gracias, Señor. Amén y amén.